Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres, nos acompaña en esta última parte del programa. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Miguel, queríamos empezando, si le parece, comentando con usted un tema que creo que es muy importante, considerando además lo importante que es el recurso en número, en cantidad, en calidad en el Perú. El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso de la República un nuevo proyecto de ley forestal y de fauna silvestre, en el que se plantea crear el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el SERFOR, para que sea la entidad encargada de promover el uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. Estará, según se sabe, adscrito al Ministerio de Agricultura, Mina y será la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de carácter normativo, administrador, planificador, fiscalizador y promotor del uso sostenible, conservación y protección de los recursos forestales y de fauna silvestre a nivel nacional. Me cansé. ¿Cómo ve esta iniciativa del Poder Ejecutivo, considerando además los otros aspectos que se incluyen en este proyecto, ¿no? Este nuevo proyecto? Yo creo que sería importante ver los antecedentes de esto. Si bien tenemos una norma forestal del año 63, modificada del año 75, a su vez modificada del año 2000, es por el TLC con los Estados Unidos que el Perú asume 20 compromisos en temas de flora y fauna. Esos 20 compromisos que deberían ser cumplidos a 18 meses de haberse firmado el TLC. Entonces ya estamos en falta. El problema fue que cuando se hizo la delegación de facultades y se aprobaron los 99 decretos legislativos en junio del 2008, el tema de flora y fauna, que fue la norma 1090, el decreto legislativo 1090, fue uno de los más objetados por las organizaciones indígenas y que fue causa de dos paros, uno en agosto de ese mismo año y en abril del 2009 que desemboca con los hechos de Bagua. Entonces, esta norma se deroga el 10 de julio y el Estado estaba en falta en su cumplimiento con el TLC con Estados Unidos. Entonces, como que los americanos han sido benevolentes, han entendido la situación política para no forzar que se dé una norma al caballazo, y lo que ha hecho el Estado es tener la mesa temática número 2 en la Mesa de Desarrollo de la Selva, que entregó su informe en enero de este año. Se ha considerado esas observaciones de la mesa número 2, se ha hecho un proceso de consulta, se ha tenido una secretaría técnica, se ha hecho un proceso de consulta que ha durado hasta 15 de junio de este año. Y, digamos que lo que se debió hacer antes de consultar, preguntar, debatir, recién se ha hecho ahora. Entonces yo entiendo de que esta propuesta es mucho más asequible a las organizaciones indígenas que pusieron sus peros anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que se ha modificado? Antes el organismo rector era el Ministerio de Agricultura y se creó el OSINFOR, que era una especie de organismo regulador de las concesiones forestales. Ahora se saca la Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Agricultura y se crea este SENFOR que has mencionado. Por ahí yo creo que no hay ningún problema, o sea, hay un organismo que se va a dedicar específicamente a resguardar los recursos forestales y la fauna silvestre. Considerando la importancia del recurso, los antecedentes que muy bien los has descrito y que finalmente generaron los acontecimientos de Bagua y que han derivado en esta discusión, análisis y posterior propuesta del Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, pero lo que básicamente se busca, ¿no es cierto?, es con el diálogo, con el análisis y con las propuestas que terminan o que son fruto de ese diálogo y ese análisis, lo que se busca es no repetir lo ocurrido, y lo que se busca, además de no repetir lo ocurrido, es el constante diálogo y que la administración de los recursos, las decisiones que sobre los recursos se tomen, sean decisiones democráticas, sean decisiones que tengan el diálogo como base, y que sean decisiones que les convengan a todos, no a quienes viven en esa zona, no a los arbolitos de la selva, no a nosotros los ciudadanos, a todos, al país, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿se va en ese camino con el SERFOR, crees? Mira, yo creo que sí, por lo siguiente. El miedo que tenían las comunidades, y tú lo ves expresado en el texto de la mesa número 2, el tema que te planteaban las comunidades era el tema de título de propiedad. Para las comunidades había, digamos, si redondeamos las cifras, si hay 5.000 comunidades nativas, comunidades indígenas de selva, digamos, 3.000 tienen título de propiedad, faltan 2.000. ¿Ok? Entonces,
ellos querían acelerar el proceso de que se le dé título de propiedad a esas 2.000 que faltan, como te digo, redondeando números, o que se reconozca el pedido de ampliación. Segundo tema, había un conflicto entre superposición de áreas nacionales protegidas y comunidades indígenas. Entonces, ese tema ellos lo querían zanjar a través de que COFOPRI efectivamente acelere los procesos de titulación, sí, y que se derive y que los gobiernos regionales sean más activos en esto. Tal es así que solo CONAP, no EDC, CONAP presentó el listado de federaciones y comunidades agremiadas a CONAP que le faltaban títulos de propiedad. Y ese documento se presentó en diciembre del año pasado. ¿Ok? Entonces, ese tema yo creo que sí se va a salvar. El segundo tema que ellos que era uno de los temas principales, además, para las comunidades, ¿no? Así es. El segundo tema era el problema de cambio de uso. O sea, hay mucho miedo de que se cambie de uso áreas forestales o de bosque a grandes plantaciones. Entonces se generaron mucha especulación, se hablaba mucho de chismes, de que habían grupos de interés que querían hacer de la selva una gran plantación. Según la nueva norma, bueno, ya venía del 1090, cualquier cambio de uso del suelo necesita autorizaciones. O sea, no es que yo soy inversionista y porque me da la gana hago una plantación. No es así. Y en esta nueva norma solo se permitiría plantaciones en las áreas degradadas. Y las áreas degradadas son más o menos 9.4% del total del bosque permanente. O sea, si ya degradaste esa zona, entonces ahí se permitiría este tipo de plantaciones. Con autorizaciones además. Con autorizaciones, planes de manejo, planes operativos anuales. Ok, autorizaciones obviamente que son dadas por las autoridades correspondientes. Así es. Ahora, para terminar con este tema, ¿hay algún aspecto vinculado ya a la propuesta que ha demorado poco más de medio año en ser producida y debatida desde el lado del Ejecutivo? ¿Hay algún otro tema al que habría que prestar la atención, que podría, digamos, sobre el cual podría dialogarse y conversarse más para no volver o no dejar abierto ningún camino para volver a lo que ocurrió en Bagua? Además de los dos puntos que son muy importantes y que han sido muy polémicos, además de harto debate los últimos meses. Mira, yo creo que esta vez el Ejecutivo sí tuvo una voluntad de diálogo. Han habido bastantes mesas descentralizadas, creo que 8 plenarias nacionales, y creo que sí se ha debatido y se ha conversado esta norma. Yo no vería mayor objeción, ¿ok? Inclusive se ha hecho unas modificaciones para reconocer lo que se llamarían bosques locales, vale decir, autoridades, o sea, municipios que decretan que zonas de menos de 500 hectáreas, porque antes los bosques mínimos eran 500 hectáreas, tú declares bosques municipales, ¿no? Entonces, bajo responsabilidad del municipio o el tercero que lo vaya a explotar. Para terminar, quería hablar también sobre un tema que también es importante, que tiene que ver con la salvatoria de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, que ha hecho el Ejecutivo también. Que, bueno, desde el punto de vista del Ejecutivo no se deja claro que la decisión o la opinión de los pueblos indígenas sea justamente, no se deja claro, según el presidente, que no sea vinculante, ¿no?, con las decisiones que se toman. Bueno, lo que tenemos es que en un manual que se desarrolla la norma 169 por la misma OIT y ante unas consultas, inclusive la Defensoría del Pueblo consultó a la OIT, la OIT ha dicho que las comunidades indígenas no tienen derecho a veto. O sea, eso está clarísimo. O sea, tenemos que entender lo siguiente. Esta ley de consulta originariamente fue una norma de OIT de 1957, que fue modificada en 1989 y que el Perú la aprobó en 1994. Muy bien. ¿Qué busca estas normas? Proteger a pueblos indígenas que han sido excluidos del proceso de toma de decisiones o de la decisión política de los países. En tal sentido, la idea de hacerlos partícipes de las decisiones del Estado o consultarles lo bueno, lo malo y lo feo es parte de un Estado democrático. Sí. Ahora, lo que se les ha vendido a través de ciertas ONG que tienen intereses es que ellos tienen derecho a veto. Lo cual es falso.
o una búsqueda No extraterritorialidad. se necesita, por lo tanto, la aclaración dentro de la No, ley. porque ya está aclarada por el mismo OIT. Por otro lado, esta idea de que tenemos que incluir a las comunidades campesinas de la sierra, yo creo que eso es una búsqueda política. ¿Por qué? Porque si tú conoces lo que pregona Conakami en las zonas, uno, está buscando un partido indigenista andino. Dos, le está diciendo a los distintos grupos étnicos de los distintos departamentos del Perú que ellos son pueblos originarios del Perú. O sea, tú eres de Chanca, Pócar, etcétera, etcétera. Y lo que quieren hacer con eso es que hacer pueblos originarios ante la existencia del Perú. Ya no negociarían las empresas con el Estado peruano, sino con ellas, porque ellas tendrían una suerte de soberanía sobre esos territorios y recursos, lo cual está fuera de la ley. Miguel, muchísimas gracias por tus ideas, por la aclaración, por tu opinión. Gracias por estar en Rumbo Económico. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias. Muy amable.